Vamos a situarnos por un momento en un plató de televisión. Hay un debate, la tensión se palpa y de repente una de las partes suelta una auténtica avalancha de cifras sobre la crisis en Venezuela. No es un simple dato, es toda una estrategia argumental. Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso, desgranar esos números para entender qué historia nos están contando. A ver, que quede claro, nuestro objetivo aquí no es hacer un fact-checking de cada cifra, ¿eh? Lo que de verdad nos interesa es entender cómo se utilizan estos números para construir un relato, en este caso, un relato devastador. Vamos a poner un poco de orden en este caos de estadísticas para ver qué imagen completa se intentaba dibujar en ese preciso momento. El primer dato que cae sobre la mesa es este: 8 millones. Pensemos en lo que significa. Se está hablando de una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo. No es solo un número frío, es el punto de partida para argumentar que estamos ante una catástrofe humanitaria a una escala gigantesca. Vale, si 8 millones de personas se han ido, la pregunta es obvia. ¿Y cómo vive la gente que se queda? Pues el siguiente dato intenta responder justo a eso. Se afirma que el 90% de la población vive en la pobreza. La combinación de estas dos cifras busca dibujar un panorama de desesperación total, tanto para los que se van como para los que se quedan. Y para rematar esta primera ráfaga de datos llega una cifra que, ojo, es inquietantemente precisa: 36.800. No se dice unas 30 y pico mil, no. Se da un número concreto de presuntas víctimas de tortura. Esta especificidad, claro, no es casual, es una herramienta retórica para darle mucha más credibilidad y urgencia a la denuncia. Vamos a ver cómo se desglosa todo esto. Esos tres números iniciales son, por así decirlo, el gancho. Ahora vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de esta historia, el coste humano contado con todavía más cifras. Y aquí es donde la acusación se vuelve mucho más específica. Se habla de más de 18.000 presos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, casi 500 asesinatos en protestas. Y como colofón se apela a una fuente externa, la ONU, citando más de 8.000 violaciones de derechos humanos. La estrategia parece clara: usar datos muy detallados para argumentar que la violencia no es algo anecdótico, sino sistemático. Claro, una cifra como 8 millones es tan enorme que puede resultar abstracta, fría. ¿Cómo se consigue que impacte de verdad? Pues así, bajándola a lo personal. Con esta cita se conecta directamente la macroestadística con el drama humano de una familia separada. Es un movimiento deliberado para pasar de los números a las emociones, para generar empatía. El argumento sigue creciendo. Ya hemos visto el coste humano directo, y ahora pasamos a lo que se describe como un colapso total de los sistemas que deberían sostener cualquier sociedad. Volvemos a ese 90% de pobreza, pero atención, porque aquí se añade un matiz que es crucial. Se distingue que la mitad de la población, un 50% del total, no es que sea pobre, es que está en situación de pobreza extrema. Esta distinción es clave, porque busca reforzar la idea de que la situación no es solo mala, sino que para millones de personas es sencillamente insostenible. Y para ilustrar ese colapso, se dan pinceladas de distintos sectores. En economía, salarios de $2 al día. En sanidad, una cifra terrible. Se llega a hablar de 18 recién nacidos que mueren al día en un único hospital. Y en el ámbito de la información, el cierre de 400 medios. La idea es transmitir que no hay un solo sector que se salve, que la crisis es absolutamente transversal. Con un panorama humano y social tan desolador, la pregunta que flota en el aire es: ¿y cómo se sostiene el poder en una situación así? Aquí es donde el argumento se vuelve puramente político. Aquí las acusaciones son, directísimas. Se habla de 3 elecciones presidenciales amañadas y se etiqueta el sistema directamente como una dictadura. Es interesante esa cifra de 27 años. Es un cálculo muy concreto del oponente para argumentar que esto no es un problema reciente, sino un proyecto de muy largo recorrido. Y todo este cúmulo de datos, toda esta narrativa de crisis, conduce a un punto final que se presenta casi como una acusación: la supuesta sordera de la comunidad internacional. Esta línea de tiempo lo que busca es construir una narrativa de frustración. Paso 1, se pide ayuda a la OEA. Paso 2, la ONU documenta las violaciones. Y paso 3, según esta fuente, el resultado de todo fue el silencio. Se argumenta que los canales formales se intentaron usar, pero que se agotaron sin ningún éxito. Y este es el remate de todo el argumento. La idea que se quiere dejar grabada a fuego es que la vía diplomática no es que no se haya explorado, sino que, según esta versión de los hechos, fue un completo callejón sin salida.
Y cerramos con esta pregunta que se queda ahí, en el aire, porque más allá de la veracidad de cada dato por separado, que requeriría una comprobación exhaustiva, el conjunto se presenta como una llamada de atención desesperada. La pregunta que deja esta avalancha de cifras es sobre la responsabilidad y la capacidad de respuesta cuando un grito de auxilio se articula a través de números.